Hola chicos, bienvenidos otra vez a una maravillosa edición de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y en programas anteriores vimos sobre los terribles eventos de la Guerra del Pacífico. Entonces recordé una frase. ¿Por qué caemos? Pues para aprender a levantarnos, ¿verdad? Es que entre los años de 1884 y 1899 tuvimos que levantarnos para limpiar toditito el desastre que había dejado esta guerra. En los primeros años de la reconstrucción se dio el segundo militarismo y se llama así porque solo nos gobernaron militares. Este es el caso de Avelino Cáceres, Remigio Morales y Miguel Iglesias. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñeme con esta historia. ¡Mira, Hugo! ¡Todo es destrucción! ¡Oh! Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Parece que nadie por ahora, Huguito. Mira, ahí viene el presidente provisional, el señor Iglesias. No, él no. Me refiero a Miguel Iglesias. Yo comenzaré a reconstruir el país. Recordemos que el 20 de octubre de 1883, Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón, donde Perú y Chile le dieron fin a la guerra. Después de eso, comenzó la reconstrucción. Se reabrió la Universidad de San Marcos, se reconstruyó la Biblioteca Nacional y se instaló el alumbrado eléctrico en Lima. ¡Asu! ¡Qué chévere! Lo malo es que a Miguel Iglesias no lo quería ni su mamá. Es que era muy impopular porque todos le echaban la culpa del Tratado de Ancón, donde Perú perdió territorios con Chile. Pero Iglesias no le importaba. No molesten, yo soy el presidente. Pero no olvidemos que Andrés Avelino Cáceres también estaba asadazo con el presidente. Los dos se paraban peleando a cada rato, hasta que el 3 de diciembre de 1885, Iglesias se dio por vencido y renunció a la presidencia. Después de eso, Antonio Arenas asumió la presidencia, pero solo por unos meses. Él convocó elecciones generales para elegir a un nuevo presidente. Ahí, Andrés Avelino Cáceres se presentó como candidato. Cáceres era muy querido por la gente, es que era un héroe de guerra. Además, recordemos que había liderado la resistencia en la sierra. Por eso, muchísima gente votó por él y se convirtió en el nuevo presidente del Perú en 1886. Profesora, díganos, ¿qué pasó luego? De 1886 a 1890 se dio el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Lo primero que hizo fue imponer una política de austeridad, donde se gastaba muy poco, pero reorganizó el ejército y la marina. También anuló el billete fiscal, que había sido emitido en tiempo de guerra, porque carecía de valor real. Llegaron empresas extranjeras como la petrolera London and Pacific Petroleum Corporation y se fundó el Banco Italiano. En ese tiempo, Perú tenía una gran deuda externa, que eran 51 millones de libras esterlinas. ¡Asu! Por eso, no se podía acceder a los créditos internacionales para la reconstrucción del país. Cáceres estaba bien cabezón, porque no sabía qué hacer para pagar tremenda deudaza, hasta que apareció Michael Grace al rescate. Ahora, Hugo, te preguntarás quién es él. Este hombre fue un empresario británico que representaba a muchos otros empresarios con bastante billete. Grace propuso que él y los demás empresarios pagaran toditita la deuda del Perú. Pero a cambio de que el gobierno les diera lo siguiente. Les entregarían todititos los ferrocarriles por más de 60 años. Les darían el libre derecho a navegar en el lago Titicaca. Les entregarían anualmente 3 millones de toneladas de guano y otros requisitos que no les gustó para nada a un sector de la población peruana, pero tampoco había de otra. Así que se firmó el contrato Grace el 25 de octubre de 1888. De este modo, los empresarios recontra millonetas se juntaron y crearon la Peruvian Corporation para pagar la deuda externa. Cuando terminó el gobierno de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez fue el nuevo presidente. Lo malo es que se murió poco antes de que acabara su gobierno. Así que su vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar tomó la posta y convocó nuevas elecciones. Y otra vez Andrés Avelino Cáceres se presentó como candidato a la presidencia. Sí, Hugo, otra vez Andrés. Y esta vez también ganó él. Lo malo es que se le acusó de fraude en las elecciones. Por eso, la mayoría de la población peruana rechazó su gobierno. Sí, pues, el brujo de los Andes nuevamente se convirtió en presidente en el año 1894. Pero las protestas contra el gobierno eran inmensas y cada vez se multiplicaban más.
incluso por parte de las personas que antes estaban a favor de Cáceres. Pero eso no le importaba a él, hasta que en marzo de 1895 su archirrival regresó a Lima. Y nos referimos a Nicolás de Piérola. En esta pintura podemos verlo ingresando a caballo junto con sus simpatizantes. De esta manera se produjo un sangriento combate y al viejo brujo de los Andes no le quedó de otra que irse del país. Luego se hicieron otras elecciones y ¿qué creen? Nicolás de Piérola resultó ganador. Con la llegada de Nicolás de Piérola se terminó el segundo militarismo. Ahora con él, como nuevo presidente del Perú, se buscaba la estabilidad del país. Así que promovió el surgimiento de nuevos partidos políticos. Además, su gobierno tenía como objetivo modernizar el país. ¡Ay, pero tampoco exageremos! Mira, Hugo, se instauró una nueva moneda, la libra de oro. Pero no alucines, se trataba de este billetito que de oro no tenía nada. Y también se creó una compañía recaudadora de impuestos, que era muy diferente al antiguo sistema de recaudación. A pagar nomás, Hugo. Al señor Piérola también se le ocurrió otra idea. Tenemos que modernizar nuestro ejército. Así que en 1896 contrató al coronel Paul Clement, jefe de la primera misión militar francesa que vino al Perú. Esta mancha de militares franceses modernizó al ejército creando la escuela militar de Chorrillos e imponiendo la ley del servicio militar obligatorio. También se estableció la reforma electoral. ¿Ahora podrían votar las mujeres? No, nada que ver, Hugo. Eso todavía será en 1955, pero nosotros todavía seguimos en 1896. El presidente Nicolás de Piérola estableció que solo votarían los mayores de 21 años o los casados que todavía no llegaran a esa edad. Ah, pero sí era un requisito fundamental que todos supieran leer y escribir. Sí, ¿cómo lo oyen? Eso significaba que también una gran cantidad de campesinos o gente de condición muy humilde ya no podía votar. En total, solamente el 2% de la población tenía derecho al voto. Ni uno más ni uno menos. ¡Guau! ¡Qué poquitito! Profesora, ¿qué más nos puede decir? El presidente Nicolás de Piérola comenzó a presionar Chile para que cumpliera los acuerdos del Tratado de Ancón. Por eso le encargó a Guillermo Billinghurst que buscara un acuerdo con Chile. En 1898 se logró firmar un protocolo llamado Billinghurst-La Torre. En ese protocolo se estipulaba que Tacna y Arica organizarían un plebiscito, es decir, una votación popular entre la gente que vivía ahí para saber en qué nación se quedarían esos territorios. Lamentablemente, Chile incumplió este acuerdo e inició una política de chilenización en Tacna y Arica. En el Perú, por fin se inició un proceso de recuperación económica. Esto se debió en parte al boom de la explotación del caucho. ¿Alguien dijo caucho? Ah, pero si se trata de Carlos Fermín Fitzcarrald. Él fue un peruano de origen norteamericano considerado el rey del caucho. Hugo, te preguntarás, ¿qué es el caucho? Mira, en la Amazonía abundaban los árboles de caucho, que es un insumo que servía para hacer productos como las llantas. Sí, es que en ese entonces se necesitaban muchísimas llantas para la naciente industria del automovilismo. Fitzcarrald dirigió muchas expediciones entre 1892 y 1893 para encontrar una ruta que comunicara con la Sierra Central. Y ¡bingo! Encontró una franja de comunicación. Aquí la vemos. A esta ruta se le bautizó como Istmo Fitzcarrald, considerado el descubrimiento geográfico más importante del siglo XIX. Ahora volvamos a la recuperación del Perú, que muy aparte de tener el negocio del caucho, contaba con la producción de algodón y azúcar. No dije algodón y azúcar. Mejor que nos lo cuente la profesora. Después de la guerra con Chile, la producción de algodón y azúcar se recuperó rápidamente gracias al crédito internacional y a la elevada cotización de estos productos en el extranjero. Las actividades de las distintas empresas aseguraron muchos ingresos al Estado peruano. Sin embargo, los que salieron más beneficiados fueron los poderosos empresarios agroexportadores de la costa. Ahora es tu turno. ¿Qué presidente renunció a la presidencia del Perú el 3 de diciembre de 1885? Andrés Avelino Cáceres, Miguel Iglesias, Nicolás de Piérola,
Así es, Miguel Iglesias renunció a la presidencia el 3 de diciembre de 1885, presionado por Andrés Avelino Cáceres. Después se convocó a elecciones, donde Cáceres resultó ganador. ¿En qué año llegó a su fin el segundo militarismo? 1885, 1883, 1895. ¡Bingo! Después de la Guerra del Pacífico, el Perú había sido gobernado por militares, pero esto llegó a su fin en marzo de 1895, con el regreso de Nicolás de Piérola, que sacó del poder al presidente Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién fue conocido como el Rey del Caucho? Paul Clement, Guillermo Billinghurst, Carlos Fermín Fitzcarrald. Eso es. En el Perú se dio el boom de la explotación del caucho, materia que servía principalmente para la fabricación de llantas. Carlos Fermín fue considerado el rey del caucho. Incluso inauguró una ruta llamada Istmo Fitzcarrald. Hoy aprendimos que el presidente Miguel Iglesias era impopular por haber firmado el Tratado de Ancón. Eso fue aprovechado por Andrés Avelino Cáceres para hacerlo renunciar a la presidencia el 3 de diciembre de 1885. En las nuevas elecciones, Andrés Avelino Cáceres contó con un gran apoyo popular, convirtiéndose en el nuevo presidente del Perú en 1886. El presidente Cáceres llegó a un acuerdo con el empresario Michael Grace. De ese modo, se firmó el contrato Grace el 25 de octubre de 1888, donde la Peruvian Corporation se comprometía a pagar la deuda externa. En 1890, Remigio Morales Bermúdez fue elegido presidente. Lamentablemente, murió antes de culminar su gobierno, convocándose a nuevas elecciones donde Avelino Cáceres ganó ante una gran polémica y rechazo de la población. En 1895, Nicolás de Piérola, opositor de Cáceres, volvió a Lima, originando un sangriento combate. Cáceres se fue del país y se convocaron nuevas elecciones, donde Piérola resultó vencedor. Así, se dio fin al segundo militarismo. Nicolás de Piérola buscaba la estabilidad del país, por eso realizó una serie de reformas, como instaurar una nueva moneda, modernizar el ejército y la reforma electoral. Se presionó a Chile para que cumpliera los acuerdos del Tratado de Ancón y se firmó un protocolo para organizar un plebiscito con el fin de recuperar los territorios de Tacna y Arica. Lamentablemente, Chile incumplió el acuerdo. En el Perú, por fin se inició un proceso de recuperación económica. Esto se debió en parte al boom de la explotación del caucho y la producción de algodón y azúcar. Como ya hemos visto, en el Perú se dio una lucha por el poder en la etapa de la posguerra, algo que no era saludable para la democracia peruana y que de una u otra forma entorpeció en la etapa de la reconstrucción. ¿Crees que los presidentes de la etapa de la reconstrucción tomaron buenas decisiones? Si bien es cierto, se lograron grandes cosas, pero aún queda la sensación de que se pudo hacer muchísimo más. Por último, tenemos que recordar que lograr el bienestar está en nuestras propias manos. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes de lo que podemos aportar y colaborar para hacer de este un país mejor. ¿Sabías que en 1888 Francisco Pensotti fue encarcelado solo por ejercer la religión protestante en el Perú? Sí, este misionero italiano infringió una norma constitucional de esa época. Es que en el Perú solamente valía ejercer públicamente el catolicismo y ninguna otra religión más, bajo pena de cárcel. Lo bueno es que Pensotti fue liberado al poco tiempo y al año siguiente fundó la primera iglesia protestante en el Perú. Ahora ya lo sabes. Después de levantarse de los escombros, hubo muchos años de bonanza y también de otras crisis. Pero para saber un poquito más, te recomiendo leer un libro de Jorge Basadre. ¿Te suena? Es que es ese señor que sale en los billetes de 100 soles. Y aquí el libro, Historia de la República. Bueno chicos, ha sido un gusto total compartir esta parte de la historia con todos ustedes y espero verlos en nuestro próximo programa aquí por USMP-TV Aprende con Todo. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender. ¡Chao!
próximo programa aprenderemos sobre Perú y Latinoamérica en el siglo XIX. ¡No te lo pierdas!